RCR, la red que comunica y une al Perú. Y en esta parte del programa saludamos al doctor César Figueredo Muñoz, es el candidato por el partido Somos Perú al Congreso de la República, número 9 en Lima Metropolitana. Le agradecemos la gentileza de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Figueredo, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación. Muy gentil. No, más bien un honor estar en tu prestigioso programa y, como siempre, a tu disposición. Usted es abogado, licenciado en educación, ha sido en su momento director ejecutivo de Ecofopri, también director ejecutivo del Fondo Mi Vivienda y de Trabaja Perú. Antes de conversar acerca de las propuestas al Parlamento Nacional, me gustaría un poco conocer en qué va a poner énfasis en lo que resta de la campaña Somos Perú, ¿no?, que encabeza su candidato presidencial, Daniel Salaverry. Básicamente nosotros estamos poniendo énfasis es que esta campaña, como tú sabrás, y tú pues con tu experiencia y tu conocimiento de la realidad nacional, que lo demuestras todos los días, sabes, es una campaña sui generis, no es una campaña en principio de medios masivos. Es la primera vez que hacemos una campaña presidencial, unas elecciones generales, donde no ves pues los avisajes en la televisión que antes veíamos, ¿no? Retrocedamos hasta la época del Fredemo, que teníamos en la parrilla publicitaria, Fredemo mañana, tarde y noche, en todos los periódicos, en todas las radios y en general. Entonces, esa fue un poco la pauta de lo que hemos vivido en las últimas 8 elecciones, más o menos, ¿no? Una gran cantidad de publicidad, y eso hacía que por ahí se vaya el voto. Otra cosa importante que hemos visto en estas elecciones es que inclusive el panelaje, esas grandes pantallas que vemos en las calles o los avisos que vemos que ponen los candidatos en todos los parques, tampoco tienen mucho sentido, porque ya la gente, como ha estado, digamos, en este aislamiento obligatorio, o lo que antes llamamos toque de queda, tampoco salen a la calle, así que tampoco los pueden ver. Tan es así que, digamos, un panel LED grande, al principio de campaña, se cotizaba en 20.000, 30.000 soles, y ahorita por 2.200 tienes 4 o 6, ¿no? Porque no ha funcionado. Y además otra cosa también, que eso fue parte también de la reforma política, ¿no? Antes tú podías recibir 1 millón de soles, 2 millones, o como hacía Keiko, 3 millones de soles de la bóveda del BCP, pero ahora es muy difícil recibir financiamiento, ¿no? Además que estamos en una época de pandemia que nos ha afectado seriamente a la economía, no hay los aportes que habían antes. Esta va a ser una elección muy sui generis, que te invita a ti a bajar. Yo lo que le llamo a esto es una elección de clústeres, una elección de bolsones. Por eso es que las campañas, digamos, como estaban diseñadas las encuestas, no va a funcionar para nada, porque ellos estaban diseñados con encuestas, en principio presenciales, y segundo, para bolsones transversales, para votos transversales. Es por eso, por ejemplo, en el caso de nosotros, no es posible que en todas las encuestadoras, Somos Perú está o primero o segundo para el Congreso, pero Salaverry no aparece, pero ni entre los 10 primeros. Y es ilógico, porque eso implicaría que el 80% de todos los que van a votar por Somos Perú van a cruzar el voto. Eso es creíble cuando el candidato al Congreso tiene un gran antivoto. Pero resulta que Salaverry no tiene un gran antivoto. Entonces, eso es muy, o sea, estas elecciones van a ser muy difíciles de entender, van a ser una elección de último día. El 40% de la población no sabe hoy día, faltando pues menos de una semana, por quién va a votar. Y lo que es peor, anteayer, no sé, hemos batido el récord de muertes por COVID, 293 en un día. Hemos batido el récord de todos los días. Desde marzo del año pasado, en que por primera vez conocimos esta enfermedad. Entonces, estas elecciones van a ser muy difíciles. La única manera, digamos, que nosotros creemos que es efectiva de hacer encuestas, de hacer campaña, es caminar, y en eso estamos, ¿no? Estamos caminando, estamos visitando bases, nos hemos dividido para ir a la mayor cantidad de bases posibles, y creo que eso es lo único que está funcionando.
Hablemos ya de las propuestas. Usted, yo lo mencionaba, ha sido director ejecutivo de COFOPRIS, ¿no? Y uno de los principales temas es cómo buscamos que formalizar y generar desarrollo social, ¿no? Porque esta es una de las grandes trabas que tenemos en muchos años en el país, ¿no? En titulación tanto urbana, en titulación rural, ¿no? Desde el Parlamento, ¿qué es lo que propone? Usted tiene la experiencia del caso, ha sido director ejecutivo de COFOPRIS, ¿no? ¿Cómo destrabamos? Mira, hay dos cosas importantes. Bueno, la formalización en general es un problema grave en el Perú y nos hemos dado como un palmazo de narices en marzo del año pasado. Nosotros pensamos que la informalidad, uno podía vivir en la informalidad y que no pasaba nada, ¿no? O sea, vivíamos under the law, como dicen los gringos, o sea, por debajo de la ley y no pasaba nada. Y es que resulta que vino la pandemia, vino el COVID-19 y nos desnudó por completo. Nos quitó la carilla o los lentes rosados de la cara y hemos visto cuál es nuestra verdadera realidad. Hemos crecido muchos años en el Perú, hemos tenido bonanza económica y hemos visto cómo nacen como hongos en la playa, casas de 1 millón, de 2 millones de soles, de dólares, y sin embargo no teníamos camas UCI. En el Perú hay más autos de lujo que cuestan más de $100,000 que camas UCI. Así nos encontró el COVID. Y entre todos esos problemas, uno de esos es la informalidad en la que vivimos. En este momento, hay aproximadamente 3 millones de personas que van a dormir esta noche en un predio que no tiene título. Y esto es grave, ¿no? Y es grave porque a la hora de que tú le quieres dar un bono o que tú le quieres dar un beneficio, no se puede porque están viviendo informalmente. El 90% de todas las edificaciones en el país, de todas, así sea desde San Isidro hasta Tunumba, ¿no? Todas tienen algún nivel de informalidad. 3 de cada 4 casas en el país han sido autoconstruidas. O sea, que también son informales y que además tienen otro problema. No sabemos. Nosotros vivimos en el cinturón de fuego del Pacífico. No sabemos, cualquier día va a haber un terremoto. Y no sabemos cómo está hecha esa casa. Es por eso que la propuesta nuestra, ¿por qué es que yo me decido a ingresar a la política? Yo nunca postulaba nada en mi vida, ni siquiera a la presidencia de la PAFA del colegio de mi hija, a nada. Pero creo yo que es hora de tenemos que ponernos de acuerdo a quienes, hay que ser sinceros, las vidas nos ha bendecido. Hemos recibido de este país muchísimas cosas y es hora que le devolvamos. Necesitamos una nueva ley general de formalización que solucione el problema de todos los problemas. Hay muchísimas familias, cientos de miles de familias que no pueden recibir su título de propiedad porque están en terreno comunal de una comunidad campesina que a veces casi ni existe. Hoy hay cientos de miles de familias que viven en zonas de riesgo y que necesitan obras de mitigación, pero como no hay plata para la obra de mitigación, no tienen título y no lo van a tener nunca. Entonces, hay muchos problemas que solucionar. Pero el otro gran problema, y me refería a eso antes de decirte de la nueva Ley General de Formalización y Desarrollo Social, es que las casas en el Perú no son seguras. Yo he estado caminando, he estado en el Agustino, he estado caminando, yo ya había caminado como director de COFOPRI, pero realmente hay casas que al ser autoconstruidas tienen tres columnas en vez de 4, y el día que hay un terremoto se va a caer. Por eso es que nosotros estamos incluyendo en nuestra nueva Ley General un bono de reforzamiento. ¿Qué es el bono de reforzamiento? Es lo mismo que hacíamos en el Fondo Mi Vivienda. En el Fondo Mi Vivienda dábamos lo que se llamaba techo propio en sitio propio. Es decir, tú tienes tu terreno, tu casita de palitos, tu casita así de, digamos, de material no noble, el Estado te daba un bono de 20 y tantos mil soles y te construía. Pero perfecto, eso es para ellos. Para las casas que ya están hechas, el Estado tiene que ir y construirle la columna que le falta, la viga que le falta, el cimiento que le falta. Tenemos que ser en el Estado proactivos, pero no se puede hacer, y yo te lo digo con experiencia de causa, porque no existe un marco legal que nos lo permita hacer. Por eso es que es tan importante la nueva ley. Ahora, yo recuerdo perfectamente que hacia el año 2019 el gobierno de Martín Vizcarra ofrecía 1 millón de títulos de propiedad en un año, ¿no? Nos cogió ciertamente la COVID-19, la pandemia, ¿no? ¿Cuál fue la meta que se alcanzó realmente? Nosotros en la época del ingeniero Vizcarra entregamos
alrededor de 150.000 títulos de propiedad, ¿no? Pero la meta, nosotros ideamos el plan nacional, dos planes nacionales. El plan nacional de vivienda, que se llamaba WASI, en quechua vivienda, casa, que buscaba justamente hacer 1 millón de títulos de propiedad en 5 años. Y el plan nacional de catastro, que tampoco tenemos catastro, Utjawi, que pensaba catastrar 2 millones de viviendas en 5 años. El Plan Nacional de Catastro Utjawi que nosotros, digamos, ideamos, fue tan bueno que el Banco Mundial nos dio el préstamo, que existe ahorita y que lo debe estar teniendo este gobierno, Dios quiera que lo haga bien, por lo menos eso, de casi 500 millones de soles. Y el Plan Nacional de Formalización, WASI, fue tan bueno, digamos en el papel por lo menos, porque nunca llegamos a concluirlo, que puedes creer que cuando yo lo presenté en Argentina, el año 2019 justamente, al final me eligieron a mí presidente de la Red Iberoamericana de Catastro y Registro de la Propiedad de la Organización de Estados Americanos. Y no por mí, no porque yo sea César Figueredo, no, por lo que ha hecho COFOPRI. COFOPRI ha formalizado 2.800.000 títulos desde su creación. Y ahora lo hicimos, bueno, lo hicimos porque yo ya renuncié en diciembre, lo hicimos de la manera más transparente posible. Ahora, pero nos encontramos con realidades bastante preocupantes, ¿no? Por ejemplo, postas médicas, hospitales, colegios, comisarías no tienen título, ¿no? ¿Cómo funciona? O sea, esa es la precariedad total, ¿no? El primer informal es el Estado. A veces queríamos invertir en el cerco perimétrico de un colegio y no tenía título de propiedad. Y no tenía título de propiedad porque quedaba dentro de una comunidad campesina. Y la comunidad campesina no sembraba pero ni una papaya. No tiene nada, pero es legalmente, entre comillas, comunidad campesina, ¿no? Entonces no se podía. Nosotros entregamos un título de propiedad a un colegio en Huancayo de 1901. Desde 1901 ese colegio no tenía título. Y otra cosa, el Comando General del BRAE, donde hay aviones, tanques, cientos de soldados que luchan contra la subversión todos los días, y no sé qué, no tenía título de propiedad hasta el 2019 que se lo entregamos nosotros. Así estamos nosotros. No te digo, el COVID nos ha desnudado. O sea, el primer informal es el Estado. Nosotros, ni siquiera hay ministerios, que no te puedo decir cuál, ¿no? Pero hay ministerios que no tienen ni título. Pero dígalo, deje la primicia para acá. ¿Qué ministerio no tiene título? Cuénteme. Mira, hay locales que no, ¿por qué es que me fui al bono de reforzamiento? ¿Ya? No me cambie la pregunta, díganos que... es que esa fue una información que obtuve como funcionario público y de acuerdo a ley no la puedo proporcionar, porque nunca se hizo pública, ¿no? Pero mira, te cuento otra. Hay locales de ministerios y de superintendencias que han tenido que ser abandonados y han tenido que buscar otro local porque son inhabitables. Si eso tiene una superintendencia, ¿ya? ¿Cómo estarán nuestras casas? Mira, las casas que se autoconstruyen, ¿no? Y tú que conoces bien la realidad, se construyen a veces cuartito por cuartito porque no nos alcanza la plata. Y el maestro de obra te dice que ponga 6 fierros de 5 octavos en una columna y como no te alcanza la plata, solo le pones 4 y de media, ¿no? ¿Por qué? Porque no me alcanza la plata y el otro es más barato, y creo que eso va a funcionar. Hoy día existe la tecnología suficiente como para que entre el Estado a través de un ente como el Ministerio de Vivienda o el propio COFOPRI y que le haga un estudio a tu casa y te diga, señor, aquí necesitas 2 columnas porque si no esto en el primer sismo se te cae en la cabeza. O por último, que te diga, señor, su casa es un riesgo. Tú tomas la decisión si quieres quedarte o irte. Pero tú tomas la decisión. El Estado no va a esperar a ir a recogerte de entre los ladrillos caídos como pasó en México. Muy bien, doctor César Figueredo, candidato al Congreso de la República por el partido Somos Perú en Lima Metropolitana con el número 9. En su momento usted ha sido director ejecutivo de COFOPRI, director ejecutivo de Fondo Mi Vivienda y Trabaja Perú. Le agradezco la amabilidad. Muchas gracias. Ha sido un gusto conversar con usted. Un honor conversar contigo como siempre. Muchas gracias por la oportunidad.
RCR, la red que comunica y une al Perú.